Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de primero y segundo de secundaria. Hoy iniciamos nuestra primera experiencia de aprendizaje que lleva por título Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Esta experiencia de aprendizaje se desarrollará en 5 semanas. El día de hoy trabajaremos nuestra primera actividad. Explicamos por qué hay escasez de agua si cubre el 70% de la tierra. Recuerda que en esta actividad trabajaremos con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Como propósito, en esta actividad vamos a explicar a partir de las características y propiedades del agua, la distribución y escasez del agua en la tierra. Es importante también conocer cuáles van a ser nuestros criterios de evaluación al momento de presentar nuestra evidencia. Deberás tomar en cuenta 2 criterios. El primero, expliqué en base a información científica sobre las propiedades del agua y por qué el agua es escasa, y expliqué el desarrollo de tecnologías para optimizar su acceso. Recuerda también que tenemos otro criterio de evaluación que es argumenté utilizando conocimientos científicos mi posición sobre la importancia del agua para los seres vivos y sobre el uso sostenible del agua. Bueno, chicos, y como de costumbre, primero tenemos que iniciar conociendo cuál es la situación problemática que se nos presenta en esta experiencia de aprendizaje. Veamos. Pablo es un estudiante de primero de secundaria igual que tú. Él vive en el asentamiento humano Villa Los Andes del distrito de San Juan del Lurigancho, en Lima. Todos los días él tiene que madrugar muy temprano junto a su familia para poder recolectar agua y así poder aprovechar este recurso, ya que el agua solamente llega durante 2 horas por la mañana en su hogar. Y si no lo hace, tendría que esperar hasta el siguiente día, o de lo contrario tendría que comprar agua que trae el camión cisterna. Pero esto es muy costoso, él tendría que pagar 10 soles por un bidón de 50 litros, precio muy alto, ya que si consideramos que el metro cúbico de agua cuesta en promedio 1,50 sol. Lo mismo ocurre con todos sus vecinos. En la escuela ocurre algo similar. A veces no hay agua y tienen que llevarla desde su casa. Y muchas veces tienen que usar los servicios higiénicos sin agua, lo que podría generar enfermedades gastrointestinales a las personas que habitan en su localidad y también a sus compañeros de la escuela. Pues en su clase de ciencia y tecnología él escuchó a su profesor que el agua es un recurso necesario no solo para hidratarnos, sino que además va a estar presente en todas las actividades que realizamos, como por ejemplo cuando hacemos el aseo personal, cuando preparamos los alimentos en casa, cuando tenemos que hacer la limpieza de nuestras viviendas. Y este líquido vital se emplea también como un disolvente universal por las propiedades que tiene. Es por eso que él y sus compañeros de escuela se preguntan por qué el agua les llega solo por horas a su hogar. ¿Qué debería pasar para que esta situación cambie? Como reto se te propone que respondas a la pregunta ¿qué acciones desarrollaremos para ejercer nuestro derecho como acceder y usar recursos básicos como el agua? Bien, chicos, hay algo que debemos tomar en cuenta. En el asentamiento humano de la periferia de Lima, el agua no cae del cielo. Con suerte, los vecinos consiguen llenar sus tanques una vez cada 15 días y lo hacen a expensas del aguatero. Recuerda que también esta es una zona alta y al ser un cerro que alberga casas rudimentarias, es muy difícil el acceso de este camión cisterna.
También debemos tomar en cuenta que, a pesar de ser el octavo país del mundo con mayor abundancia de agua, existe la escasez de este recurso, que afecta a más de 7 millones de peruanos que carecen de redes de agua en sus domicilios. Ahora te invito a que respondas estas 3 preguntas. Primero, en la naturaleza existen recursos naturales de tipo renovable y no renovable. ¿Qué tipo de recurso natural es el agua? Segundo, ¿cómo utilizamos este recurso en nuestra familia? Y por último, ¿qué acciones debemos realizar para ahorrar este recurso y no desperdiciarlo? Seguro has escuchado que nos estamos quedando sin agua y es muy probable que no hayas reflexionado sobre esta situación, ya que en tu casa llega el agua a través del grifo, pero muchas personas no tienen acceso al agua y también debes tomar en cuenta que en el planeta el 70% es agua, de los cuales el 97.5% es agua salada y el 2.5% es agua dulce. También debes tomar en cuenta que es el líquido vital. Muchas personas tienen que salir a buscar este recurso, tomarlo de los lagos, ríos, y siempre escuchamos decir que debemos ahorrar el agua, cuidar la cantidad de agua que consumimos diariamente. ¿Sabías tú que en promedio cada persona consume alrededor de 380 litros de agua al día? Pero esto no es significativo, ya que el 8% del consumo se da a nivel de los seres humanos. Tendríamos que enfocarnos en el 70% del consumo de agua que es destinado a los terrenos agrícolas y un 22% al uso industrial. Sí es importante enfocarnos en estos dos últimos, no solamente en nuestro consumo. Te dejo aquí un link para que lo revises. El tema es escasez del agua. Bien, queridos estudiantes, vamos a empezar revisando nuestro primer recurso, que es agua salada. Aquí se te narra la situación de un marinero que estuvo expuesto al calor y prácticamente se estaba deshidratando debido a que se había hundido su barco. Entonces era algo irónico, imagínate encontrarte en medio del mar teniendo tanta agua, pero no poder tomarla y prácticamente pasar a un estado de deshidratación. Y esto sucede porque el agua de mar es hiperosmótica. Eso significa que tiene mucha cantidad de sales. Y si una persona bebe agua de mar, absorberá la sal y aumentará su nivel osmótico en la sangre, incrementándose la concentración de sales en el torrente sanguíneo. Pero para eliminar el exceso de sal en el cuerpo, los riñones van a utilizar grandes cantidades de agua para poder excretar el exceso de sales. Y es por eso que cuando bebemos el agua salada, ¿qué puede ocurrir? Que nos deshidratemos. También debemos tomar en cuenta que el agua de mar contiene sulfato de magnesio, que es un compuesto que actúa como un laxante. Esto, por ejemplo, no favorece a nuestra salud y puede provocar cuadros diarreicos y así perderíamos más líquidos en nuestro cuerpo, ya que se van a perder fluidos a través del tubo digestivo. Muchos animales marinos solucionan este problema de diferente manera. Cuando tienen ingesta de agua de mar, ellos pueden excretar el exceso de sal, ya que tienen un mecanismo de transporte activo que le favorece gracias a la presencia de unas glándulas salinas especializadas y no a través de los riñones, permitiendo así que su equilibrio hídrico no se vea afectado. Bien, chicos, ahora es momento de responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el efecto del consumo de agua de mar en las personas? Segundo, ¿cómo solucionan este problema los seres vivos? Tercero, ¿cómo has leído? Muchos animales marinos beben agua del mar, pero tienen que solucionar este problema de diferentes maneras. Pero el ser humano
¿De qué manera puede extraer las sales del agua antes de beberla y así evitar la deshidratación? Muy bien, queridos estudiantes, yo me imagino que deben estar pensando en los procesos de desalinización de agua. Es por esa razón que te voy a compartir este link para que te mantengas informado. Y también deberás revisar nuestro recurso sobre lo que es la desalinización. Recuerda que durante ciclos, con la finalidad de incrementar el suministro de agua, los científicos han buscado distintas formas de separar las sales del agua de mar. A este proceso se le llama desalinización. El océano es una disolución acuosa extremadamente compleja y también abundante. Aquí te dejo una tabla donde vas a poder encontrar las sustancias que están presentes, los iones que están presentes en el agua de mar y las cantidades en gramo que hay por cada kilo de agua de mar. Por ejemplo, ¿qué iones encontramos en el agua de mar? Encontramos cloruro, sodio, sulfato, magnesio, calcio, potasio, bicarbonato. En cuanto a los procesos de desalinización, se pueden realizar de distintas maneras. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el proceso de destilación, que es el método más antiguo y consiste en evaporar el agua. Esto requiere de grandes cantidades de energía y, por si acaso, es muy costoso. En la actualidad existen destiladores solares que funcionan a baja escala. También tenemos la congelación. Durante la congelación del agua de mar vamos a ver que se separa la sal del agua, permitiendo así o facilitando lo que es su proceso de extracción. Este método es muy conveniente en el sentido que requiere de menos energía, pero no nos conviene tanto porque el proceso es muy lento. También tenemos el otro proceso que es de ósmosis inversa. Este utiliza grandes presiones para movilizar el agua del mar, que recuerda que hay una alta concentración de sales, hacia una solución de agua poco concentrada de sales. A través de los filtros que actúan como unas membranas semipermeables, estas se van a encargar de retener las sales y esta técnica por si acaso se realiza a baja escala. Bien, chicos, para poder entender el proceso de ósmosis inversa, primero tenemos que conocer el concepto de ósmosis. La ósmosis vendría a ser el proceso mediante el cual se van a movilizar cantidades de agua de un medio con una determinada concentración a otro que tiene una mayor concentración de solutos. Los solutos van a ser las sustancias que están disueltas, como por ejemplo podrían ser sales, podrían ser azúcares o también podrían ser iones, como en el caso del agua de mar. En esta imagen que estás observando, que tiene un tubo en forma de la letra U, vamos a ver que está dividido por una membrana semipermeable que funciona como un filtro de poros muy pequeños que retienen solutos, pero no el agua. Al inicio vamos a ver que se ponen en contacto dos soluciones con concentraciones de solutos diferentes. Después de un tiempo vamos a ver que se observan que las concentraciones de ambos tubos se van a equilibrar, debido a que el agua pasó de la solución de baja concentración hacia la solución con alta concentración de solutos. Además, se ha generado una diferencia en los niveles de agua en el tubo. La fuerza que genera esta diferencia de niveles se llama presión osmótica. En el caso de la ósmosis inversa, vamos a ver que esta permite concentrar los solutos a un lado de la membrana y en el otro lado solamente tendríamos agua pura. Bien, chicos, es momento de tener un dato importante. ¿Sabías que el abastecimiento del agua a nivel mundial es un problema debido a que este recurso no se distribuye a todas las poblaciones? Sí, efectivamente, no le llega el agua a todas las personas. Alrededor de 2.200 millones de personas en todo el mundo no cuentan con servicios de agua potable gestionados de manera segura, según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización Mundial para la Salud. Bien, chicos, ahora es momento de reflexionar en base a estas tres preguntas. Primero, ¿de qué manera está compuesta el agua de mar?
Segundo, ¿en qué consiste el proceso de desalinización? Tercero, ¿cómo se logra el proceso de ósmosis inversa? Responde por favor en tu cuaderno de actividades. Bien, queridos estudiantes, ahora ha llegado el momento de revisar el segundo recurso que habla de las propiedades del agua. Como hemos visto, el agua cubre aproximadamente el 70% de nuestro planeta. Además de ser una sustancia muy común en el sistema solar y en el universo, ya que se encuentra en forma de vapor, su forma gaseosa, y en forma de hielo, que sería su forma sólida. Por otro lado, el agua del planeta se encuentra sometida a un ciclo natural conocido como el ciclo hídrico o también llamado ciclo hidrológico, en el que las aguas líquidas se evaporan por acción del calor y ascienden a la atmósfera en forma gaseosa. Luego se condensan en las nubes y vuelven a precipitarse al suelo a modo de lluvia. Este circuito es vital para la estabilidad climatológica y biológica de nuestro planeta. Dentro de las propiedades del agua encontramos que esta molécula contiene únicamente dos elementos. Está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Hoy sabemos que la molécula del agua es el solvente universal, pues la mayoría de sustancias pueden disolverse en ella, excepto los hidrófobos o los solubles en grasa. También debes tomar en cuenta que esta molécula ha sido estudiada por muchos científicos, como por ejemplo Antonio Lavoisier, que descubrió que el agua estaba compuesta por dos elementos químicos, el oxígeno y el hidrógeno. Joseph Gay-Lussac, juntamente con Alexander von Humboldt, demostraron que la molécula de agua consta de dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno para poder formar la molécula del agua. Las propiedades físicas del agua se le atribuyen principalmente debido a la presencia de los enlaces que tiene como puentes de hidrógeno, los cuales se presentan en mayor número en el agua sólida. En la red cristalina, cada átomo de molécula de agua está rodeado tetraédricamente por 4 átomos de hidrógeno de otras tantas moléculas de agua. Como verás, el agua presenta un calor específico, también presenta un calor de vaporización elevado que permite que el calor del ambiente sea fácilmente absorbido o liberado, con pequeñas variaciones en cuanto a su temperatura. Los enlaces por puentes de hidrógeno permiten que la molécula sea mucho más estable. Tienen una unión más fuerte que en otros compuestos similares. Recuerda que se polariza de tal manera que es diferencial. Hay una carga negativa y otro polo que presenta la carga positiva. También debes tomar en cuenta que el agua, al ser un líquido, prácticamente es incomprensible, es decir, se debe aplicar grandes fuerzas para poder reducir su volumen. Por ello, muchos organismos presentan esqueletos hidrostáticos, como por ejemplo el caso de las lombrices de tierra, las medusas o las malaguas. Pero estas no son las únicas propiedades que tiene el agua. También tenemos una elevada tensión superficial, por ejemplo, que genera una gran resistencia a romperse, lo que le permite a muchos organismos puedan andar sobre la superficie del agua. Por ejemplo, se posan los zancudos. La capilaridad es otra propiedad del agua que confiere la capacidad de poder subir o bajar por un tubo muy delgado, es decir, un capilar, el agua, trasvasándose de un lugar a otro. Por esa razón, cuando las plantas son regadas, ellas absorben el agua a través de las raíces y las conducen a través de los capilares y pueden llegar hacia la copa de los árboles. El calor específico también es otra propiedad del agua, y esta consiste en la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado Celsius. Otra de las propiedades es el elevado calor de vaporización. Aquí se requiere para evaporar una cierta cantidad de agua, ya que los puentes de hidrógeno deben romperse y así liberar las moléculas en forma de gas. Y para esto requieren el incremento de temperatura.
Otra de las propiedades es la acción disolvente. Gracias a esta propiedad nosotros podemos preparar nuestros alimentos, como por ejemplo tener la capacidad de preparar un milkshake, un café, un té, ya que el agua actúa como un disolvente universal debido a su polaridad molecular y le hace interactuar con facilidad con otras sustancias, ya que éstas se disuelven cuando interaccionan con la molécula polar del agua. Otra de las propiedades es la conducción eléctrica. Recuerda que el agua pura va a ser un mal conductor de electricidad debido a que no tiene iones, por lo tanto no se puede polarizar. Pero cuando contiene sales minerales se convierte en un buen conductor por la presencia de los iones que están presentando cargas positivas y negativas. Es decir, presentan cargas eléctricas. Bien, chicos, ahora te invito a que respondas estas 3 preguntas. Primero, ¿en qué consiste el ciclo hídrico del agua? Segundo, ¿qué elementos químicos contienen la molécula del agua? Tercero, ¿cómo se forman los enlaces por puentes de hidrógeno? Respondemos. Bien, chicos, ahora es momento de conocer algunas definiciones, como por ejemplo, ¿qué entendemos por capilaridad? Este es un fenómeno por el cual la superficie de un líquido en contacto con un sólido se eleva o desciende según aquel moje o no a esta. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Es una propiedad intensiva de la materia que se define matemáticamente como masa dividida por volumen, y alude a la relación que existe entre la masa de una sustancia o de un cuerpo y su volumen. La solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada disolvente. También hace referencia a la masa del soluto que se puede disolver en determinada masa del disolvente. El agua se conoce como el disolvente universal, ya que la mayoría de sustancias que conocemos son solubles en el agua. Bien, chicos, ahora es momento de elaborar nuestro cuadro, mencionando en qué consiste cada una de las propiedades del agua. Luego vamos a explicar. La escasez del agua en la Tierra es un problema que afecta a muchas personas, ¿cierto? Ahora vas a establecer algunas conclusiones relacionadas a este problema, pero antes determinaremos las ideas principales que se han abordado en esta actividad, como por ejemplo, primero, si hay tanta agua en el mar, ¿por qué el ser humano no la puede utilizar para su consumo? Segundo, ¿qué aplicaciones para el hogar, la salud, la industria o la naturaleza se dan a partir del conocimiento de las propiedades del agua? Y para poder terminar sobre la base de las ideas principales, redacta las conclusiones sobre por qué hay escasez de agua si ésta cubre el 70% de la Tierra. Te dejo un cuadro para que puedas colocar tus ideas principales en base a la escasez del agua en la Tierra. También debes indicar cuáles fueron los hallazgos relacionados a la pregunta que se te ha planteado en este segmento de nuestra actividad. Y finalmente vas a evaluarte bajo los 2 criterios que se te presentaron al inicio de nuestra sesión, indicando si tuviste logros o estás en proceso de lograrlo y qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestras actividades. Recuerda presentar tus evidencias a tu docente. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos.